Vamos a ver las operaciones con vectores. Ya sabemos cómo se define un vector, cómo se calculan sus coordenadas, el módulo del vector y la definición de lo que es un vector libre. Un vector libre es un conjunto o clase de equivalencia en el que tenemos todos los vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido, y por lo tanto todos son representantes del mismo vector. Vamos a ver un par de operaciones que son las que van a definir el resto de trabajo que nosotros vamos a hacer. Es decir, vamos a ver la primera, la suma de vectores libres. En la teoría nos dicen que para sumar o para calcular las coordenadas de la suma de un vector A más B, se suman las coordenadas del vector A sub 1, A sub 2, y las del vector B sub 1, B sub 2, siendo el vector A más B el vector que se obtiene de sumar las coordenadas X o abscisa de cada vector y la coordenada ordenada o coordenada en Y o ordenada de cada vector. Es decir, si a mí me dicen que sume el vector A azul más B el naranja, hay dos métodos para hacerlo gráficamente y un método algebraico, que es el vector suma A más B, serían las coordenadas de A más las coordenadas de B, y lo que hacemos es sumar la coordenada en X de A y la coordenada en X de B, 6 más menos 3, 3, y la coordenada en Y de A y la coordenada en Y de B, es decir, 3 más 2, 5. Luego el vector suma sería este vector 3, 5. Lo podéis ver en el dibujo que tenéis en el Word. Vamos a intentar ver cuáles son las dos formas de calcular geométricamente este vector 3, 5 a partir de estos dos. Si abrimos GeoGebra y dibujamos los vectores A de coordenadas 6, 3, fijaros, 6, 3, y el vector B de coordenadas menos 3, 2, fijaros que el recorrido desde el origen hasta el extremo me está dando las coordenadas, igual que veíamos cuando veíamos las pendientes de una recta. Bueno, pues hay dos formas de calcularlo. Geométricamente se puede calcular con lo que se denomina el procedimiento del paralelogramo, y el procedimiento del paralelogramo sería el siguiente. Nosotros vamos a trazar una paralela a un vector que pase por el extremo del otro, que sería esta de aquí, y vamos a volver a trazar una paralela al otro vector y que pase por el extremo de A. El cruce de las dos paralelas nos define el vector suma, que en este caso sería el vector que va desde el origen de los dos vectores hasta el punto de corte de las dos paralelas, siendo el vector suma perdón que se nos ha colado aquí, quería coger el movimiento, siendo el vector U el vector suma y siendo sus coordenadas 3, 5, que sería lo que teníamos. Fijaros, si ampliamos aquí, nos está diciendo que las coordenadas sería el punto 3, 5 y las coordenadas del vector que va desde A hasta D, el vector AD, sería 3, 5. En GeoGebra te lo ponen en vertical porque son vectores como matrices, ya lo veréis en bachillerato. Vale, pues este es el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque al trazar paralelas formamos un paralelogramo y la diagonal es la suma. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra forma de realizar la suma de vectores. Otra forma de realizar la suma de vectores es volvernos a llevar el vector B, dibujamos el vector A y en el extremo de A dibujamos el vector B. Bueno, pues para dibujar un vector nosotros sabemos que tenemos que desplazarnos 3 cuadritos a la izquierda y 2 arriba. Es decir, si ahora consideramos que este es el origen, el vector menos 3, 2, que va desde B hasta A, este vector U vuelve a ser ahora el vector B. Fijaros que este es vector BD, BD, coordenadas menos 3, 2, igual que el vector B, coordenadas menos 3, 2. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hacemos es, dibujamos el vector A, nos llevamos sobre el extremo de A el vector B. Este vector, no sé si me va a dejar llamarlo igual que el otro, vamos a intentarlo. En realidad es el vector B. Vale, me da error, no me lo deja llamar igual porque ya tenemos un vector que es el mismo. Bueno, pues este sería el vector B, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es dibujar el vector que va desde el origen del primero al extremo del segundo. Y este sería el vector suma, que vuelve a ser otra vez
el vector 3, 5. Y este se denomina método del triángulo. Está claro por qué se llama método del paralelogramo y del triángulo, ¿no? Bueno, pues esta sería la resolución geométrica del problema que teníamos. Si volvemos a nuestro ejercicio, fíjate que simplemente es esto. Tenemos el vector A y el vector B. Sobre el extremo de A dibujamos el vector B, que los he puesto en el mismo color porque lo que hago es llevármelo aquí. Es una paralela o una diagonal de un rectángulo de menos 3, 2, menos 3, 2. Y al unir el origen del primero con el extremo del último, nos quedaría el vector suma, cuyas coordenadas son la suma de las X y la suma de las Y. Bueno, pues una vez que sabemos sumar vectores, nos vamos a la siguiente operación, que sería el producto por un número. Cuando nosotros tenemos el producto de un número por un vector, las coordenadas del vector v, que es igual a k por u, se calculan multiplicando las coordenadas de u por el escalar k. Por ejemplo, si nos dicen que el vector u tiene coordenadas u sub 1 o u sub 2 y el vector v es k veces u, el vector v será k veces a sub 1, k veces a sub 2. Por ejemplo, tenemos el vector v de coordenadas 4, 2, que es este que tenéis aquí dibujado. 4, 2. Y el vector u me dicen que es el doble de v, es decir, 2 por v. Por lo tanto sería 2 por 4, 8, 2 por 2, 4. Y estas serían las coordenadas del vector v, que como podéis ver, las coordenadas 8, 4, nos quedaría un vector aquí, y el vector 2v es el vector u 4, 2, 4, 2, dos veces. Podremos multiplicarlo por 3, por menos 2, por menos 1, y aquí se establece un concepto muy importante, que es el que se denomina vector opuesto. El vector opuesto es el que nos va a permitir luego hacer diferencias, ¿de acuerdo? Cuando el valor de k es menos 1, obtenemos lo que se denomina el vector opuesto de un vector. Es decir, si v tiene coordenadas 8, 6, lo veis aquí, 8, 6, que sería el vector v, el vector menos v se calcula multiplicando v por menos 1, es decir, menos 1 por 8, menos 8, menos 1 por 6, menos 6. Luego el vector menos v, que aquí faltaría un menos, luego se lo ponemos. El vector menos v, menos 8, menos 6, sería el opuesto de v. ¿Qué cumple un vector opuesto? Un vector opuesto cumple que tiene el mismo módulo, la misma dirección, porque está en la misma recta, pero sentido contrario. ¿Qué nos va a permitir esto? Hacer diferencia de vectores. Y vamos a relacionar la diferencia de vectores con lo que es la posición de un vector. Borramos lo que teníamos y empezamos de nuevo. Fijaros, cuando a mí me dicen, por ejemplo, calcula las coordenadas del vector que va desde el punto 3, 4 al punto 9, 6. Para calcular estas coordenadas, nosotros lo que decimos es, como las coordenadas de A son 3, 4 y las coordenadas de B son 9, 6, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era restar las coordenadas de B menos las de A. En realidad, cuando nosotros hacemos este ejercicio, nos lo vamos a llevar al Word. Tres, 4, 9, 6. Cuando nosotros no tenemos las coordenadas de un vector 3, 4, extremo 9, 6, decimos que las coordenadas del vector A, B es la diferencia de B menos A. Es decir, nosotros en realidad lo que hacemos es restar 9 menos 3 y 6 menos 4. Y decimos que estas son las coordenadas del vector 6, 2. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí, decimos, vale, las coordenadas son 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Que sería lo mismo que si nos llevamos el vector al origen y marcamos el 6, 2, lo que se denominaba vector de posición. Vale, en realidad yo no estoy restando los puntos B y A, ¿de acuerdo? Fijaros que los vectores son como los números naturales, son conjuntos o estructuras matemáticas. ¿Qué es una estructura matemática? Una estructura matemática es aquella en la que yo defino un elemento y una operación.
y es lo que se denominan operaciones internas. La suma de dos números naturales me da un número natural, la suma de dos enteros me da un entero, la suma de dos fraccionarios o racionales me da un racional. Bueno, pues aquí exactamente igual, la suma de dos vectores me da un vector. Yo no puedo decir que restando puntos me dé un vector, porque en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? En realidad lo que estamos haciendo es suma de vectores, y por lo tanto, como se define el vector opuesto, diferencia. Fíjate que desde el punto O hasta el punto, vamos a ver que he cogido semirrecta, un vector. Aquí, el vector que va desde el punto O hasta el punto A, este vector que me marca como V, sería el vector OA, que son las coordenadas de A o el vector posición de A. Y el vector que va desde O hasta B es el vector OB. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros sabemos esto, cuando nosotros definimos esta suma, y vamos a ver por qué se restan las coordenadas de los puntos cuando en realidad estamos restando vectores de posición. Fíjate que el dibujito aquí me va a quedar un poco peor, pero para que lo veáis y podamos escribir. Nosotros estamos definiendo las coordenadas de este vector que empieza en A y acaba en B. Y para esto hemos definido dos vectores de posición, que son el vector de posición que va desde O hasta A y el vector de posición que va desde O hasta B. ¿De acuerdo? De manera que si nosotros estudiamos otra vez la suma que hemos visto antes, podemos decir que el vector OA más el vector AB sería este vector OB, método del triángulo. Por lo tanto, como el vector que va desde O hasta A más el vector que va desde A hasta B es igual al vector que va desde O hasta B, esta es la forma de calcular. Fijaros que un vector de posición es equivalente a las coordenadas de un punto. Luego, cuando a mí me piden coordenadas de extremo, coordenadas de origen o coordenadas de vector, esta es la relación real que nosotros tenemos en un vector. Y por lo tanto, despejando, el vector AB será igual a las coordenadas del vector OB, es decir, las coordenadas de B, y este que está sumando lo pasamos restando, menos el vector OA, que serían las coordenadas del punto A. De esta forma nosotros decimos que las coordenadas del vector AB es igual a las coordenadas de OB, que son iguales a las coordenadas del punto, ya que es un vector de posición 9, 6, menos las coordenadas de OA, que son las coordenadas del punto A, ya que es un vector de posición 3, 4. Luego en realidad lo que estamos restando son las coordenadas del vector de posición de cada punto. Por eso en realidad nos dicen que restamos los puntos extremo menos origen. ¿De acuerdo? Y de aquí es de donde nos saldría una resta de vectores, que esto sería el vector 6, 2. Por lo tanto, si para sumar vectores se suman sus coordenadas, para restar vectores se restan sus coordenadas, la X con la X y la Y con la Y. Bueno, pues esto nos va a permitir ver todos los estudios de geometría analítica. En el siguiente veremos lo que es el producto escalar.